Buenas tardes y buenos días a todas las personas que os unís de América Latina. Bienvenidos al 7º encuentro de MSC en España. Ayer tuvimos la primera sesión de este encuentro en el que hablamos de la cadena comercial, de cómo las empresas están avanzando en sus políticas de compra sostenible. Y también hablamos de cómo apostar por la sostenibilidad dentro de las empresas puede ser fundamental para minimizar los riesgos, asegurar la viabilidad de las empresas a largo plazo, generar confianza en los consumidores, atraer talento y también poder lograr nuevas oportunidades de financiación y de innovación. También ayer se comentó que este sector está absolutamente ligado a los recursos naturales. Es un sector que depende de que los océanos se mantengan en buena situación, sean saludables y productivos. Y precisamente esto es lo que vamos a hablar hoy. Cómo podemos mantener una actividad pesquera de manera que asegure la protección de los recursos. Vamos a ver ejemplos de pesquerías que están trabajando en el programa MSC y vamos también a ver pesquerías que están trabajando en mejoras cara a poder certificarse en el futuro. Dentro de MSC nos ha parecido importante también ver esa conexión que tenemos en España con América Latina. Mucho del pescado que consumimos en España proviene de esta región y además hay conexiones muy fuertes en las empresas españolas y latinoamericanas, tanto desde el punto de vista de la pesca como de la fabricación. Por eso vamos a tener hoy también a colegas nuestros del equipo de MSC y de representantes de diferentes empresas y pesquerías con posicionamiento en esta región. Y sin más, pues voy a dar paso a Alberto Martín, que es el responsable senior de pesquerías en España y Portugal, que va a liderar esta sesión y que nos va a comentar cuáles son los avances de MSC en España y Portugal. Muchas gracias. Alberto, cuando quieras. Hola Laura y hola a todo el mundo. Muy buenas tardes a la gente que os conectáis desde España y muy buenos días a la gente que os conectáis desde Latinoamérica. Gracias por la introducción, Laura. Como comentaba Laura, esta es la sesión del panel de pesquerías de nuestro 7º encuentro Juntos Mejor de MSC. Para mí es un gusto presentarla y moderarla y vamos a hablar, bueno, yo siempre digo que de lo que de verdad importa, ¿no? De lo que pasa en el mar y de las prácticas pesqueras, de cómo mejoran las cosas las pesquerías que buscan MSC, que en el fondo para eso estamos, para tener unos océanos más saludables. Yo voy a compartir una presentación con vosotros, que va a ser cortita, de unos 10 minutos, y luego voy a ir dando paso a mis distintos compañeros. Vamos a compartir por aquí. Bien. Imagino que ya estáis viendo. De acuerdo. Bueno, pues mi presentación versa sobre cómo MSC promueve las mejoras en el mar. Antes de nada, me gustaría daros una visión un poco general de cómo están las pesquerías certificadas de MSC en el mundo. En estos momentos hay más de 400 pesquerías certificadas y 85 pesquerías en evaluación. Esto supone pues ya un porcentaje muy significativo, alrededor de un 17% de las capturas mundiales y más de 14 millones de toneladas que están en el programa. Y ya MSC empieza a ser un actor muy relevante en las políticas de sostenibilidad pesquera mundial. En cuanto a España, un breve resumen de cómo está el desarrollo de pesquerías en España. Bueno, pues tenemos pesquerías certificadas, tenemos la pesquería de bacalao del mar de Barents, que tiene algo más de 8.000 toneladas, también la pesquería de anchoa del Cantábrico, la pesquería de la sardina del Golfo de Vizcaya, en estos momentos se encuentra en suspensión, está certificada, pero el certificado está suspendido, después os comentaré por qué motivos. Tenemos a la pesquería del Bonito del Norte, también certificada, al pulpo de Asturias y a 2 pesquerías certificadas de túnidos tropicales, la pesquería de atún listado de Chebastar del Océano Índico y la pesquería de atún rabil del Océano Atlántico, de los barcos de Santiago y de la empresa Gealsa. En total, algo más de 70.000 toneladas, casi 73.000 toneladas están certificadas. Esto en cuanto a las que están certificadas. Pero ahora vais a ver que la proyección es muy potente y en cuanto a las pesquerías que están en evaluación en estos momentos, es decir, que están pasando el proceso de evaluación completa, recordad que estos procesos son largos, complejos y requieren de un análisis muy profundo y duran alrededor de 1 año y medio. En estos momentos tenemos en evaluación el mejillón gallego,
que está cerca de las 200, por encima de las 260.000 toneladas. La Asociación de Grandes Atuneros Productores Congeladores de ANAVAC, que está en evaluación completa para el atún rabil pescado a banco libre en el Océano Atlántico, y la Asociación OPAGAC, que es un volumen muy grande, de casi 400.000 toneladas, que tiene en estos momentos en evaluación completa todas las especies de túnidos tropicales en todos los océanos, en el Atlántico, en el Índico y en el Pacífico. Y que en los próximos meses veremos cuál es el resultado de estas evaluaciones completas, iremos siguiéndolos muy de cerca y ver qué novedades tenemos. El total de toneladas en evaluación en estos momentos superan las 650.000, que es una cifra muy significativa. En cuanto a pesca, el total de toneladas de pesca pues, es en torno al 50% y en producción acuícola un porcentaje aún superior. Y ahora quería contaros algunas de las mejoras que estas pesquerías han tenido que efectuar durante su preparación para MSC o durante el proceso de MSC en el que anualmente se van auditando. Comenzaré por la pesquería del bacalao de Agarba, que se recertificó en abril del 2019. Tras 5 años en el programa, consiguió que todos sus indicadores estuvieran en el nivel de mejores prácticas que establece MSC, y eso quiere decir que todos sus indicadores estaban por encima de 80. Y alguna de una puntuación del 0 al 100. Algunas de las mejoras que tuvieron que llevar a cabo pues, fueron, por ejemplo, que tuvieron que crear su propia cartografía a partir de los lances de pesca y en colaboración con el Centro de Investigación ACTI para ver qué zonas eran más sensibles y qué zonas tenían que evitar para no tener un impacto, principalmente en los ecosistemas marinos vulnerables, y conseguir minimizar el impacto aquí. En cuanto a la anchoa del Cantábrico, esta pesquería se recertificó en abril del 2020, está entrando en su segundo ciclo de certificación, estos ciclos duran 5 años. También ha conseguido durante estos últimos 5 años solucionar todas las condiciones de mejora que tenía y conseguir que todos sus indicadores estén por encima de 80, o sea que también hay que darle la enhorabuena. Y algunas de las mejoras más destacables son que todos sus indicadores también... algunas de las mejoras más destacables son que ha habido un aumento de la cobertura de observadores, que era necesario para poder tener una información científica más fiable. Al mismo tiempo, también han instalado cámaras a bordo, los Electronic Monitoring Systems, y también yo creo que es importante señalar que la población de anchoa está recuperada y está en máximos históricos. Si bien es cierto que estos años está entrando anchoa pequeña, esto es porque los reclutamientos están siendo muy positivos, entonces hay muchos juveniles de anchoa, entonces bueno, pues se van capturando también más juveniles de anchoa dado su abundancia, pero la abundancia en general de la población está muy bien y está muy saludable. En cuanto a la sardina del Golfo de Vizcaya, pues bueno, esta es la que os comentaba al principio, que está en suspensión en estos momentos, el certificado está vigente y está en suspensión. ¿Por qué está en suspensión? Pues porque están en un proceso de desarrollo de lo que llamamos reglas de control de capturas, que son unas reglas preacordadas a partir de las cuales se indica cuánto se puede pescar según cómo sea el estado de la población. A nivel científico, estas reglas ya están acordadas entre los organismos de investigación españoles y franceses, entre ACTI y FREMER, ya se han desarrollado, y ahora estamos en un proceso de negociación y en un proceso de acuerdo que está liderando la flota española y que esperemos que lleguen a buen término en los próximos meses y se pueda recuperar este certificado. En cuanto al bonito del norte, pues el bonito del norte en estos momentos está entrando en la fase de recertificación, lleva 4 años y algo ya certificado, y algunas de las mejoras más importantes fue pues que se consiguieron crear en estos últimos años unas reglas de control de capturas en el seno de ICAT, que es la Organización Regional de Pesca que gestiona la pesca en el Atlántico para el bonito del norte. También se consiguió un aumento de cobertura de observadores y han cumplido todas las condiciones de mejora en estos últimos 4 años. Así que también pues, están de enhorabuena. El pulpo de Asturias. Bueno, el pulpo de Asturias es una pesquería pequeñita, muy artesanal. En estos momentos también está entrando en recertificación. Han estado 4 años trabajando de forma muy intensa, es decir, han cumplido con todas las condiciones de mejora que tenían y por lo tanto enfrentan una recertificación también con ciertas garantías de que han mejorado mucho y que han hecho las cosas muy bien. Y algunos ejemplos de qué es lo que han hecho, podríamos estar hablando aquí horas, pero han desarrollado, por ejemplo, modelos matemáticos para evaluar stocks para especies de vida corta, como es el pulpo, que se ajustan muy bien y que son precautorios.
han implementado reglas de control de capturas y también han conseguido mejoras en la comercialización desde que están certificados. Entonces ahora están enfrentando el nuevo proceso de recertificación, pero con un bagaje muy bueno ya detrás de ellos. Y las dos últimas pesquerías que tenía para comentaros, pues las dos pesquerías de túnidos tropicales. El atún listado del Océano Índico de Echebastar. Bueno, pues aquí me gustaría comentar que Echebastar fue la primera pesquería en certificar todos los métodos de pesca. Recordemos que los barcos cerqueros pueden pescar de túnidos tropicales, pueden pescar a banco libre o con objetos flotantes. Ellos han certificado ambos métodos de pesca. También me gustaría destacar, porque a veces hay noticias confusas y contradictorias, que la biomasa del atún listado en el Océano Índico está en muy buen estado. No está sobrepescado ni está sufriendo sobrepesca y la biomasa está cerca de estar al doble del rendimiento máximo sostenible. Entonces no hay problemas con la biomasa del atún listado. Hay problemas con el atún rabil en el Océano Índico, pero no con el atún listado. Y en cuanto a las mejoras que ellos han llevado a cabo, pues me gustaría destacar un proyecto también con ACTI de marcaje de tiburones para conseguir saber cuáles son las tasas de supervivencia cuando se devuelven al mar los tiburones siguiendo el código de buenas prácticas que ellos tienen implementados y también para entender un poco mejor cuáles son las rutas migratorias y el efecto que los artefactos flotantes pueden tener en estas rutas migratorias para los tiburones. También están en un proyecto de medir impacto de los FADs en arrecifes de coral para ver exactamente qué impacto hay y saber cómo se puede mitigar este impacto. Y está trabajando también con algunas otras flotas en el uso de FADs biodegradables para eliminar, para disminuir al máximo la utilización de plástico y de otros elementos que tardan mucho en degradarse en los artefactos flotantes. Y en cuanto al atún rabil a banco libre del Atlántico de Gealsa, pues remarcar que fue la primera pesquería en certificar atún rabil en el Océano Atlántico, que han conseguido disminuir a cero las interacciones con cetáceos, ahora no tienen ningún tipo de interacción con ballenas y esto ha sido gracias a cursos de capacitación de los patrones de pesca y también a refuerzos en su política y en su código de conducta, que ahora mismo están promoviendo, tienen que promover como condición de mejora que ICCAT haga respetar a todos los países los niveles de captura para el atún rabil, para que no haya problemas en un futuro. Y también destacar de esta empresa, de Gealsa, que ahora está acabando el proceso de aumentar este certificado e incluir también atún listado del Atlántico y que bueno, el proceso en principio está cerca de finalizar. Y en cuanto a las pesquerías en evaluación, pues simplemente volver a destacar que son el Mejillón de Galicia, ANAVAC de la pesca del atún rabil a banco libre en el Atlántico y OPAGAC, todos los túnidos tropicales de todas las especies en todos los océanos. Y bueno, pues ya para terminar os quería comentar una novedad desde MSC y es que vamos a tener un nuevo estándar. Entonces, bueno, esto no es complicar las cosas, esperemos que sea simplificar las cosas. ¿Por qué vamos a tener un nuevo estándar? Bueno, pues nosotros seguimos los códigos de ISEAL, que es la Asociación Internacional de Certificadores, y también las buenas prácticas de ecocertificación de la FAO, y en estos códigos se nos exige hacer una revisión periódica, en este caso es cada 5 años, de cómo está nuestro estándar. Los objetivos que tenemos para esta revisión es seguir incluyendo la mejor ciencia disponible según se va conociendo y según va avanzando en todos los ámbitos, también clarificar, simplificar y desde un estándar más claro y más simple poder mejorar la accesibilidad de otras pesquerías y por último que este estándar genere una mejora en la recogida de datos y también en las evidencias disponibles. Esta revisión del estándar empezó en el 2018 y acabará dentro de un año, está previsto en junio del próximo año, en 2022. Se establecieron 16 proyectos de mejora, no voy a entrar en el detalle de cada uno de estos proyectos, pero bueno, sí decir que ahora mismo aún hay oportunidades de consulta abiertas en 3 proyectos de mejora. Uno tiene que ver con la prevención de la pesca fantasma y la pérdida de artes de pesca. Otro tiene que ver con el refuerzo de las políticas para prevenir el shark finning. Y el tercero, en la revisión del principio 1, uno de los grupos de indicadores que tenemos nosotros, relacionado con la mejora en las estrategias de captura.
Vamos a tener un webinar en el que se va a explicar todas estas opciones y estos procesos de consulta, que será el 8 de junio. Por aquí, por el chat, os pondrán en breve para quien quiera participar. Así que con esto termino mi breve presentación de la situación de las pesquerías en España. Y sin más, me gustaría, si encuentro aquí, muy bien, me gustaría dar paso también a mi compañero Julio Agujetas, que le tengo por ahí. Hola, Julio, ¿qué tal? Julio, un placer tenerte aquí en el seminario, un gusto, aunque estamos todo el día juntos, pero bueno, ahora más en presencia de mucha más gente virtualmente. Julio es biólogo marino, tiene más de 20 años de experiencia en investigación y en evaluaciones de impacto en ecosistemas marinos y trabaja en MSC, madre cómo pasa el tiempo, desde el 2018 ya, y actualmente es el responsable de pesquerías mediterráneas y es el coordinador del proyecto METFIS en España. Así que, Julio, todo tuyo, un placer lo que nos cuentas. Gracias, Alberto, y buenas tardes a todos y a todas, y buenos días a aquellos que nos veis desde Latinoamérica. Bueno, antes de hablaros de las mejoras o de los avances alcanzados por las pesquerías del proyecto METFIS, me gustaría dar unas pinceladas acerca de cuál es el marco en el cual se desarrolla este proyecto. Este proyecto entra dentro de la iniciativa que lleva a cabo MSC desde hace casi ya 10 años, bajo otras denominaciones, pero actualmente se llama Pathway to Sustainability o Rumbo a la Sostenibilidad. Y bueno, es un marco en el cual buscamos apoyar aquellas organizaciones, administraciones, flotas y otros actores relacionados de la pesca que están buscando llevar a sus pesquerías hacia mayores niveles de sostenibilidad medioambiental. Básicamente lo que se trata es utilizar las distintas herramientas que tiene el programa MSC, herramientas de mejora, entre las cuales se encuentra el propio estándar de pesquerías que mencionaba Alberto antes, y utilizarlas de una manera estratégica, involucrando a varias pesquerías en zonas geográficas concretas y fomentando la colaboración entre los distintos actores, administraciones, las propias flotas, los centros de investigación, ONG y también los actores de mercado, para llevar o trabajar en el espacio previo a la certificación en el desarrollo de mejoras que puedan llevar a alguna de estas pesquerías hasta el nivel que permita afrontar un proceso de evaluación completa MSC con garantías. Actualmente en el Mediterráneo tenemos 3 de este tipo de proyectos: ELASFIS en Grecia, Bluefis en Italia y METFIS, que es un proyecto que se inició en 2015 en colaboración con WWF para Francia y España, en el cual se buscaba también desde el inicio hacer un análisis exhaustivo de cuál es el estado de la sostenibilidad en cuanto a sostenibilidad medioambiental de pesquerías mediterráneas en ambos países y desarrollar en colaboración con los actores relevantes planes de acción de mejora para cada una de estas pesquerías. En España, en concreto, en un inicio identificamos 370 pesquerías, o mejor dicho, en la terminología de MSC, unidades de evaluación definidas en base a las especies objetivo, a las poblaciones sobre las cuales se capturan estas especies objetivo, los artes de pesca utilizados, etcétera, para todo el Mediterráneo español. De estas 370 pesquerías se hizo una selección de 50 de ellas, sobre las cuales se hizo un análisis o una recopilación más exhaustiva de la información disponible. Esta información ha servido después de base para la siguiente fase, la fase de preevaluación en base al estándar de MSC. En un inicio se preevaluaron 7 pesquerías y en 2019 se incluyeron 3 pesquerías más, que luego estas preevaluaciones, que lo que ponen de relieve son tanto fortalezas como debilidades en cuanto a sostenibilidad
para cada una de estas pesquerías, pues bueno, desarrollamos, pusimos en marcha distintos talleres con las partes interesadas de cada una de las pesquerías para definir acciones de mejora que permitieran abordar todas esas debilidades identificadas y después estructurar en torno a planes de acción integrales de mejora para cada una de estas pesquerías. En un inicio definimos 6 planes de acción, actualmente estamos finalizando la definición de 3 más. Y la siguiente fase, en la cual ya de lleno se encuentran 3 pesquerías, pues es la puesta en marcha de proyectos que permitan ejecutar distintos aspectos de los planes de acción y en las cuales son las propias flotas o partes interesadas de cada una de las pesquerías quienes ponen en marcha estos proyectos, y MSC y WWF pues tenemos un papel más de supervisión de que los avances se están realizando y también de apoyo técnico un poco a los distintos proyectos que se van poniendo en marcha. En concreto, con respecto a las mejoras que se han ido desarrollando por parte de las pesquerías del proyecto, de una manera destacada y muy significativa encontramos a la pesquería de gamba roja de arrastre de Palamós, las cuales ya en 2016 comenzaron un cambio en su arte, modificando las antiguas puertas del arrastre, que es la parte más pesada del arte, que antes estaba en contacto directo con el lecho marino y ahora se eleva unos metros por encima, reduciendo los impactos sobre el fondo. También se experimentó con distintos tamaños de malla para el copo. Actualmente se ha implementado en toda la flota que opera dentro del plan de gestión de Palamós un tamaño de malla cuadrada de 50 milímetros. Estas dos modificaciones del arte, además, están recibiendo un seguimiento exhaustivo por parte del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que está constantemente midiendo los efectos de estos cambios, los efectos que están teniendo estos cambios sobre la reducción de impactos sobre el lecho marino, las capturas de individuos juveniles de gamba roja o de otras especies de captura incidental. También el ICM ha desarrollado un proyecto que se llama Tipo Art, que lo que busca es desarrollar un tipo de arte único basado en la tensión que ejerce el arte durante la operativa de pesca, con independencia de cuál es la potencia de cada uno de los barcos o el tamaño del arte utilizado por cada una de las embarcaciones, e incluirlo también con una de las medidas de gestión dentro del propio plan. El plan también fue actualizado en 2018, incluyendo algunas de las acciones de mejora que se identificaban dentro del plan de gestión, del plan de acción del proyecto Medfish. También la flota de arrastre de Palamós colabora con otras flotas dentro del ámbito territorial de Cataluña para, bueno, de alguna manera, compartir las experiencias, las buenas prácticas y las medidas de gestión que ellos están implementando dentro de su plan, pues bueno, hacerlas más extendidas dentro del ámbito de la pesca de arrastre en Cataluña. En el mar de Alborán trabajamos con 2 pesquerías, la pesquería de Boquerón, de Cerco, de Caleta de Vélez y otros puertos, y la pesquería de Quisquilla de Nasa, de Motril y otros puertos. Estas 2 pesquerías desde un inicio se pusieron a colaborar entre sí para ejecutar distintos aspectos de sus respectivos planes de acción que eran transversales a ambas pesquerías, y además incluyendo la flota de arrastre que también pesca Quisquilla desde el puerto de Motril y puertos adyacentes. Una de las medidas o de los proyectos que están poniéndose en marcha o a punto de ponerse en marcha es el desarrollo de un software que permita en tiempo real y de una manera directa a los propios pescadores introducir información acerca de sus capturas, y que esta información esté disponible de una manera directa para los investigadores del Instituto Español de Oceanografía para sus análisis y evaluaciones de impacto. También a finales del año pasado se creó un grupo de trabajo
multisectorial que lo que busca es desarrollar una propuesta que permita crear un plan de gestión integral para toda la pesca dentro de la cuenca de Alborán. Y finalmente, por iniciarse, también está un proyecto que tiene por objetivo analizar cuáles son las características de los descartes para estas tres flotas, la flota de cerco, artesanal y de arrastre en Alborán, y adaptarse de una manera más efectiva a la normativa de la Unión Europea sobre obligación de desembarque. Finalmente, bueno, los talleres que hemos organizado para definir un plan de acción para la pesquería de sardina de cerco de Castellón han permitido crear un espacio de diálogo y de intercambio en el cual la propia flota de Castellón, investigadores del Instituto Español de Oceanografía, del Instituto de Ciencias del Mar, las ONG, pero también flotas que quedan fuera del proyecto METFIS, flotas de cerco de otros ámbitos territoriales del Mediterráneo español y también de la flota de cerco del mar de Alborán, con la cual llevamos varios años colaborando. Bueno, hacerle llegar directamente a la Secretaría General de Pesca, representantes de la Secretaría General de Pesca, cuáles son los aspectos, las medidas técnicas, etcétera, que deben de considerarse dentro de un nuevo plan de gestión para pequeños pelágicos que actualmente la Secretaría está terminando de perfilar y que publicará su borrador en los siguientes meses. Y bueno, esto ha sido un poco así como a la carrera muy rápido, cuáles son las avances o las mejoras que están consiguiendo las pesquerías dentro del proyecto METFIS, y bueno, encantado si tenéis alguna otra pregunta en algún momento, responderos a través del chat o como consideréis. Gracias. Pues muchísimas gracias, Julio, por la interesante presentación. Como comentaba Julio, cualquier pregunta que tengáis la podéis escribir en el apartado de preguntas y respuestas y os la iremos respondiendo. Ahora quería dar la bienvenida a mi compañero Rodrigo Polanco. Rodrigo Polanco es ingeniero pesquero por la Universidad de Valparaíso y lleva trabajando en MSC desde hace 10 años y es el encargado de pesquerías para Sudamérica. Para mí es un verdadero gusto darte la bienvenida aquí, Rodrigo. Estamos juntos en otro sarao de estos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes para todos. Fenomenal. Antes de que comiences la presentación, me gustaría ir respondiendo a algunas de las preguntas que se van planteando en el chat. Hay una pregunta de Tom Ruiz que nos dice: ¿cuál es la razón por la que el mejillón chileno se está certificando actualmente por ASC, mientras que el gallego está en proceso de certificación por MSC? Muy buena pregunta, muchas gracias, Tom. Bueno, comentarte que una pesquería de mejillón o un sistema de cultivo de mejillón puede elegir cuál de los dos por cuál de los dos esquemas de certificación se quiere certificar o quiere intentar certificarse. Puede elegir hacer una evaluación completa por ASC o por MSC. Esto es decisión de la pesquería, de la organización en este caso. Normalmente las organizaciones tienen en cuenta en sus mercados habitualmente, pues desde un punto de vista a veces comercial, qué les interesa más, si les interesa más ir por una certificación o por otra, porque tenemos distintos impactos comerciales en distintos sitios, pero aquí lo importante recalcar es que ambas certificaciones tienen unos requerimientos muy estrictos en todos los ámbitos, tanto en impactos en fondos marinos, como en impactos ecosistémicos, como en impactos, en todos los ámbitos de los impactos que estos cultivos pueden tener. En la parte de MSC, que es la que nosotros manejamos más, hay una parte habitualmente que es captura de estos individuos y luego otra parte que es crecimiento de estos individuos. Entonces, MSC, al ser un certificado de pesquerías, tiene un enfoque ecosistémico muy robusto, probablemente más que cualquier otra certificación, y eso pues implica un análisis muy en detalle. Pero el motivo es eso, es una decisión de la pesquería. No sé si, Rodrigo, ¿quieres comentar algo más? Nosotros, sí, gracias, Alberto. Nosotros efectivamente tuvimos una pesquería de una empresa que se llama Toraya, certificada bajo el estándar de MSC en Chile. Y un poco es lo que dice Alberto, es una decisión voluntaria
pero además tiene que ver con los requisitos. El estándar del MSC es sumamente robusto en asegurar la sostenibilidad de esa población, y ASC está muy focalizado en una forma más amplia en temas de responsabilidad, en temas ambientales, pero no con la misma profundidad. Entonces, la decisión en el caso de Chile para ASC es el enfoque que ha tenido la certificación. Para ellos es un poco más complicado alcanzar los requisitos del MSC respecto a sostenibilidad, y eso ha hecho que hayan tomado la decisión. La verdad es que siempre han estado conversando con el tema del MSC constantemente. Ellos preguntan por el MSC, pero es un desafío el cumplir con los requisitos del MSC respecto a la sostenibilidad de las poblaciones de peces de mejillones, perdón. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo, por el comentario, y te dejo con tu presentación, todo tuyo. Adelante, cualquier pregunta la podéis poner en el apartado de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Aquí estoy compartiendo pantalla ya. Vamos a ver. Ustedes me avisan si se ve completa. Creo que sí. Sí, lo vemos bien, Rodrigo. Gracias. Perfecto. Bueno, un poco lo que quiero conversar, yo no voy a ir al detalle que hicieron mis colegas. Básicamente lo que quiero hacer es mostrarles un poco lo que es Latinoamérica, entrar en algunos detalles, ver el potencial que tiene Latinoamérica, mostrar esto del camino a la sostenibilidad. El MSC en Latinoamérica es un camino que hay que prepararlo, y hay un camino previo que hay que hacer. Entonces me gustaría un poco profundizar en eso, y al final algunos ejemplos de pesquerías y de mejoras que han tenido las pesquerías. Así que espero que sea instructivo para ustedes lo que les vamos a presentar. Contarles un poco de Latinoamérica, en términos de que es un área súper vasta. Perdón, ahí. Es un área súper vasta, y en general las personas tienden a pensar que cuando se está hablando de Latinoamérica, estamos hablando de una sola región, pero siempre, por favor, tengan en consideración que estamos hablando de distintos países con distintas realidades culturales, realidades económicas y de manejo pesquero. Por lo tanto, cuando uno está interesado en una pesquería, uno tiene que ir al país en particular y ver qué es lo que pasa ahí. Las capturas totales de Latinoamérica son 12 millones de toneladas, lo que es alrededor del 13% de las capturas mundiales, lo que no deja de ser, en parte, no deja de ser importante. Y tenemos dentro del ranking de los 25 mayores países productores, tenemos a 4 países. Por lo tanto, también decir que es una región que hay algunos países que están muy concentrados. Ustedes suman el total prácticamente entre Perú, Chile, Argentina, México y Ecuador, que no está ahí incluido en el ranking de los 4, representa prácticamente el 90% de la producción total de toda la región. Decir en términos generales lo que es Latinoamérica, yo diría que en el lado del Pacífico tenemos gran producción de pequeños pelágicos, es decir, anchovetas, sardinas, entre otros. En el cono sur, tanto del Pacífico como del Atlántico, hay mucha producción de pesca blanca, crustáceos de agua fría también, y en las zonas subtropicales, es decir, desde Perú y hasta la zona de México, es el mundo de los atunes, entre otras especies, pero hay mucha pesca de grandes pelágicos en esa área. El programa, ahí hay un mapa de, como mostró Alberto, acá hay un pequeño zoom donde muestra el involucramiento que hay en Latinoamérica de pesquerías. La verdad es que estamos contentos con los avances que ha tenido el programa en la región. Tenemos 4 países con pesquerías certificadas o en evaluación completa. Ahí están, no voy a entrar en ese detalle, pero me gustaría destacar aquí básicamente todo el potencial que hay. Si ustedes suman
la verdad es que el total de toneladas está cercano a 1 millón y estamos hablando que la producción total de la región son hoy día 12 millones de toneladas. Entonces, la región y nuestro sentir como MSC es que la región tiene un tremendo potencial. Las historias que hay de atrás, y un poco lo vamos a desarrollar en la presentación, están asociadas básicamente a los esfuerzos para llegar a la evaluación completa del MSC. Este camino, esta realidad y las limitaciones que a veces ocurren en el manejo pesquero en distintos países hacen que la mayoría de las pesquerías que intentan entrar a la certificación MSC deben hacer un camino hacia la sostenibilidad. Y eso no se acaba ahí, porque luego hay que mantener estos certificados. Después en el coloquio probablemente vamos a conversar un poco más de eso respecto a todos los esfuerzos para poder continuar y mantener la certificación asociada a las condiciones que el MSC hace de su certificación. Y finalmente, solo brevemente decir que desde mi experiencia también había un tremendo aprendizaje respecto a los beneficios que se puede obtener de la certificación MSC. La mayoría de las pesquerías entran solo orientadas a los beneficios comerciales, pero después muchas de ellas se encuentran con otras sorpresas, con otros beneficios que los hacen quedarse dentro del programa de certificación. En este camino a la sostenibilidad vamos a hablar primero del camino a la sostenibilidad, es decir, las pesquerías que aún no han llegado a la certificación MSC, y luego voy a desarrollar un poco estos casos donde vamos a mezclar camino a la sostenibilidad y ya pesquerías que se han certificado. Yo diría que la gran plataforma en Latinoamérica para la certificación MSC es Fishery Progress. Es una plataforma, nosotros no somos parte de MSC, digo, no es parte de Fishery Progress. Nosotros los apoyamos desde el punto de vista técnico, pero no somos parte de este proceso, guardando la independencia que cualquier programa debe cuidar. Yo aquí quisiera destacar algunas ideas, fuerzas que son importantes. Uno, decir que todos estos proyectos de mejoramiento no necesariamente avanzan hacia MSC. Ahí ven ustedes que Fishery Progress define lo que se llama un proyecto básico que aborda algunos indicadores del MSC, pero no toda la concepción que tiene MSC de la sostenibilidad. Hay un 36% y los otros, que son los denominados integrales o comprensivos, un poco una palabra un poco distorsionada, pero comprensivos e integrales, representan el 60% de estos proyectos. Además, decir, la plataforma no ofrece plazos para terminar, sugiere algunos plazos, pero la verdad es que ustedes pueden ver más abajo que los proyectos vigentes, hay algunos que llevan más de 10 años adentro, dentro del programa, y la plataforma no ofrece la salida de esos. Y finalmente, un punto importante es decir que si bien hay una gran cantidad de países involucrados en este movimiento de mejoramiento de pesquería, hay una alta concentración en Latinoamérica, en México y en Perú, donde están la mayoría de estos proyectos de mejoramiento. ¿Sí? Viendo este escenario, MSC el año pasado creó un programa para apoyar estas pesquerías que están en transición hacia MSC, y lo que hace esencialmente no es el objetivo explicar el programa de transición, sino solamente decirles que lo que nosotros queremos hacer acá es una contribución a este movimiento, ofreciendo, por supuesto, asistencia técnica a estos proyectos, asistencia técnica gratuita, me refiero al soporte técnico que MSC entrega siempre, clarificando un poco los tiempos que estos proyectos de mejoramiento tomen. Y un punto importante es fondos concursables que el MSC ofrece a este tipo de proyectos para que puedan transitar hacia la sostenibilidad y finalmente a una visión integral de la sostenibilidad como es la que ofrece el MSC. Voy a algunos ejemplos exitosos. Si yo hablara en términos generales, si uno tratara de hacer un resumen de cómo se enfrentan las mejoras en Latinoamérica, yo diría que
hay un trabajo previo, en la mayoría de las pesquerías hay un gran trabajo tratando de abordar la especie objetivo. Es decir, si yo quiero certificar, por ejemplo, merluza común chilena, por poner un ejemplo, esa pesquería se va a focalizar, antes de entrar al proceso de certificación, mucho en mejorar la situación, las condiciones que el MSC le pide respecto, o los requisitos, no es condiciones, requisitos que le pide el MSC respecto a la merluza común. Un buen ejemplo de esto es la pesquería de Jurel chileno. Es una pesquería que fue en la década de los 90, una pesquería gigantesca que tenía capturas de alrededor de 5 millones de toneladas y que al final, como muchas historias conocemos, colapsó alrededor del 2012, a principios del 2010 colapsó, y para esa fecha no sacaba más de 350.000 toneladas. Yo creo que eso es un dato muy, muy relevante de lo que puede generar la no sostenibilidad. Es decir, llegar a una pesquería donde operan, es una pesquería multinacional, donde opera Chile, Perú, Ecuador y varias flotas de distancia, que llega a sacar de 5.350.000 toneladas. La pesquería, a través de todos estos años, ha estado en un proceso franco de mejoramiento. La pesquería está hoy día con una biomasa que se considera sostenible, y las cuotas hoy día han llegado a para el año 2021, han llegado a más arriba de las 750.000 toneladas, lo que es un tremendo éxito y muestra que si yo tengo una pesquería sostenible, probablemente no voy a sacar 5 millones de toneladas, pero puedo sacar 700, 800.000 toneladas en un enfoque muy precautorio. La pesquería está siendo hoy día manejada en forma muy precautoria y llega hoy día a estas 750.000 toneladas, que resulta aparentemente ser un mejor negocio tener 750.000 toneladas y un poco más por muchos años, a tener 5 millones por un periodo corto de tiempo y finalmente colapsar la pesquería. Otra idea importante acá, y lo llevo a toda Latinoamérica, es que muchas de estas pesquerías pasan el principio 2, y luego el principio 2 tiene que ver con el impacto de las actividades de pesca, y en general la certificación MSC impone muchas condiciones en el impacto de actividades, de las actividades de pesca, profundizando en especies amenazadas, en peligro, faunas acompañantes, hábitat, ecosistema. En general, ahí hay un trabajo y la teoría del cambio aplica muy bien en eso. Me quisiera quedar con una frase que dijo un encargado de la pesquería. El tema de las condiciones, lo que les ha hecho la pesquería de Jurel hoy día es a dar mayor sistematicidad al proceso de mejora, y yo creo que ese es un beneficio que también es palpable en la pesquería. Me muevo a la pesquería de merluza al sur de Chile también, un poco por las conexiones comerciales que tiene con el mercado español, y reiterar nuevamente, esta pesquería evidentemente tuvo que hacer un proceso preparativo antes de poder entrar a la certificación. Esto del camino hacia la sostenibilidad se reitera aquí. Hicieron el trabajo del plan del descarte, y certificaron en el año 2019 con solo 2 condiciones, una de ellas asociada a especies incidentales. Esta pesquería estuvo sujeta, la trajimos también porque creo que es un ejercicio interesante de observar, porque estuvo sujeta a una objeción. Una objeción en MSC es un cuestionamiento formal que hace un grupo de interés al proceso de certificación MSC, y básicamente se sientan ambos a conversar sobre ese proceso. No voy a entrar en más detalles, pero porque probablemente en el coloquio lo vamos a llevar. Es interesante observar ese ejercicio. Y finalmente, pero no menos importante, una pesquería que todavía no está en MSC, pero es interesante observarla no solo porque es la pesquería más grande del mundo, sino porque creo que es un buen ejemplo de cómo un proceso sistemático a través de un proyecto de mejoramiento de pesquería es capaz de abordar el mejoramiento. Esta pesquería partió en su proceso de mejora en el 2017, enfocado básicamente a temas de especies. Era una pesquería muy limpia, así que ahí pueden ver en el cuadro que
todo lo que tiene, principio 2, que tiene que ver con el impacto de las actividades de pesca, en general siempre estuvo bastante bien en el caso industrial y que ha anunciado desde el año 2020 su intención de moverse a la certificación. Creo que lo han hecho muy bien en términos de ser cuidadosos, porque certificarse MSC no significa, como hemos visto en toda esta presentación, no significa solamente certificarse, sino que también significa tener la capacidad de mantener ese certificado. Yo creo que ellos están haciendo un trabajo muy serio en ese sentido. Eso es mi presentación y bueno, te dejo, Alberto, para tu... Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Un gusto, como siempre, escucharte. Un gusto charlar contigo. Te voy a pedir que no te quites la cámara, por favor, porque vamos a continuar con un debate, pero antes de comenzar con el debate también me gustaría ir respondiendo a alguna pregunta para que no se nos vayan acumulando. Marta Rodríguez nos pregunta, ¿podrías especificar qué otras razones hay para que se suspenda la certificación de una pesquería? ¿Qué pasos tienen que seguir para recuperarla? Gracias. Pues muchas gracias, Marta, por esta pregunta. Es cierto que no hemos tenido tiempo de explicar en detalle la metodología del MSC. Cuando una pesquería consigue la certificación, no para ahí, sino que el proceso de mejora es continua. Y para verificar este proceso de mejora tienen auditorías anuales, es decir, unos auditores externos a MSC van todos los años a verificar cómo están siendo estas mejoras. Cuando una pesquería se certifica, se puntúan distintos indicadores, la puntuación puede ir desde 0 hasta 100. Si puntúan menos de 60 en cualquiera de los 28 indicadores que el estándar de MSC tiene, esa pesquería no se puede certificar, aunque solo uno de esos indicadores puntúe por debajo de 60, no se puede certificar. Si todos los indicadores, como hemos visto algunos ejemplos, puntúan por encima de 80, está en las mejores prácticas y se considera que ya está en un nivel en el que, bueno, pues está en las mejores prácticas y no son necesarias mejoras específicas, pero puede tener algún indicador que esté en esa puntuación intermedia entre 60 y 80. En esa puntuación intermedia se le obliga a tener una condición de mejora que es a mejorar el desempeño de alguno de esos indicadores a lo largo del tiempo. Esta mejora, el cliente tiene que hacer un plan de qué es lo que va a conseguir a lo largo de los 5 años que dura la certificación. Ese plan es auditado todos los años por auditores externos, de tal manera que si la pesquería no consigue llevar a cabo esas mejoras y tiene un atraso en esas mejoras, la pesquería se puede quedar en suspensión por no haber conseguido llevar a cabo todas las mejoras. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos pueden ser cambios, por ejemplo, en la legislación, ahora mismo pues con el Brexit o con algún otro tipo de organización internacional. Cuando las regulaciones pesqueras no se ajustan bien, esto puede hacer que algunos de los indicadores puntúen de manera distinta y que la pesquería puede quedar en suspensión. O puede ser también por efectos, pues por cambios drásticos en algunos parámetros como la abundancia de la población y que la pesquería pues pueda quedar en suspensión. Aquí el mensaje clave, yo creo, es que una vez que una pesquería se certifica, no está con esa certificación garantizada durante 5 años, sino que todos los años tiene que demostrar que está al nivel de las mejores prácticas y que es auditada anualmente y que una de las consecuencias es que pueda quedar este certificado en suspenso si no se cumplen todos los parámetros. Y bueno, dicho esto, pues me gustaría invitar también a Valeria Carvajal, a Fernando Lago y a Pablo Basso, si se pueden unir con nosotros, si podéis conectar vuestras cámaras. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí con nosotros, un placer, un lujo, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Voy a hacer una muy breve presentación vuestra y luego pues voy a ir empezando a lanzar preguntas. Valeria, tú eres también ingeniera pesquera de la Universidad de Valparaíso, Chile, como Rodrigo, ¿verdad? Y desde hace... eres actualmente gerente general de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral de Chile, y aquí es donde se agrupan las principales empresas dedicadas a la captura, proceso y exportación de merluza austral de Chile a España. Así que, Valeria, muy bienvenida. Gracias, Alberto. Fernando, te tengo por aquí en el medio de mi pantalla. Fernando, licenciado en veterinaria, con más de 25 años de experiencia en gestión de empresas alimentarias y pesqueras en el área de calidad, producción y comercial.
Actualmente Fernando es el director comercial corporativo del grupo Iberconsa, para el que llevas trabajando desde hace la intemerata de años, desde el 99. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí, un lujo y un placer tenerte conversando hoy con nosotros. Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias. Y Pablo, eres el que me falta. Pablo, licenciado en Biología Marina, posgrado en Dirección de Empresas y también desde hace un montón de años, si no veo mal, desde el 2003, eres el director comercial del Grupo Iberconsa en Argentina, así que nos vienes al pelo para poder comentar algunas de las cosas que están pasando por allí. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Fenomenal, perfecto. Bueno, pues si os parece bien, como Rodrigo ha introducido un poco el tema de la pesquería de merluza austral de Chile, me gustaría, Valeria, empezar contigo charlando. Y bueno, pues una pregunta así, un poco general, vosotros que lo habéis vivido y puede que en algunos momentos lo hayáis sufrido también, me gustaría preguntarte cómo ha sido la experiencia de certificarse con MSC. Pues el antes, los previos, el durante y el después también. Bueno, como tú lo has dicho, ha sido una experiencia que ha tenido un poco de todo, ¿no? Sin duda para nosotros fue una experiencia totalmente nueva, porque la merluza austral de Chile fue la primera pesquería de peces que se certificaba bajo el estándar de MSC. Por lo tanto, fuimos parte de un aprendizaje por mucho tiempo de lo que implicaba tener esta certificación. Como muchos sabrán, la certificación del MSC no es fácil de conseguir. El estándar es un estándar sumamente complejo en el sentido de la exigencia que pone para justamente garantizar lo que buscamos, ¿no? Que la pesquería, se trata de una pesquería que se realiza de forma sostenible y eso, como decía Rodrigo también en su exposición, implica una preparación. Nosotros, previo a la certificación, estuvimos en un proceso primero de preparar la pesquería para cumplir con el estándar. Y esa preparación básicamente nos tomó más allá de un año. Luego entramos a un proceso de preevaluación que se llama, que es donde te sometes al estándar pero sin aplicar a la certificación. Y ese proceso duró otro año más. Y luego la evaluación completa, propiamente tal, que es la que nos llevaba a la posibilidad de certificar o no, fue un poco más de un año también. Y en ese proceso es donde, bueno, tuvimos que involucrar a un staff grande por parte de la federación que agrupaba a las tres principales compañías que son las que capturan esta especie. Y la participación de estas empresas propiamente tal también, lo que significa comprometerse con el estándar. Ahí estuvimos con Pesca Chile, con MDPES y con Friosur, que son las tres empresas actualmente certificadas, que tienen la certificación, trabajando en conjunto para ver de qué forma lograr los mayores puntajes, ¿no? Y no quedar sometidos a demasiadas condiciones. Y afortunadamente, efectivamente, tuvimos solamente 2 condiciones que son las que nos mantienen ahora trabajando para dar cumplimiento a las auditorías anuales a las cuales vamos a estar sometidos. Pero fue un proceso largo, nuevo completamente, pero sumamente para nosotros exitoso. Gracias, Valeria. Y en tu opinión, ¿cuáles son imagino que centrado en esas 2 condiciones de mejora, pero cuáles son los principales desafíos que tiene por delante la pesquería y qué cosas tiene que mejorar? Nos has contado un poco la parte previa, qué cosas a futuro tiene que mejorar la pesquería para mantener la certificación. Mira, para mantener la certificación propiamente tal, el cumplimiento de estas 2 condiciones. Una condición tiene que ver con recuperar la pesquería a los niveles del rendimiento máximo sostenible, que es la pesquería del objetivo, digamos, que es la de merluza austral. Y la segunda condición tiene que ver con que las actividades que realiza esta pesquería no menoscaben el desarrollo hacia la recuperación de una pesquería secundaria, que es la pesquería de la hockey, que en este minuto no está en buenas condiciones en Chile, y por lo tanto hay un trabajo establecido en nuestro país para la recuperación de esa pesquería y evidentemente la pesca de la merluza austral no debe ir en contra de aquello. Y para eso digamos, también tenemos. Pero nosotros más allá de lograr
los niveles del rendimiento máximo sostenible en la merluza austral, lo que nosotros buscamos es que, y el desafío que tenemos como sector, digamos, es que esta pesquería, junto con lograr el estándar de sostenibilidad que exige el MSC, dé las garantías a nuestros compradores, ¿no? Que efectivamente estamos cumpliendo con los principios de sostenibilidad, que estamos siendo una pesquería responsable con el medio ambiente, y para ello es sumamente importante tener en cuenta lo que es la cadena de custodia. La cadena de custodia del MSC también es un aspecto sumamente exigente, que lo que entrega es la garantía de que el producto que está llegando a destino, que en este caso nosotros más del 90% de las capturas de merluza austral de parte de la pesquería industrial se van directamente a España y al mercado español principalmente, son productos que provienen de esta pesquería certificada. Y ahí es importante tener en cuenta que hace poco me enteré de que hubo un estudio un análisis de ADN, donde se analizaron las pesquerías que han sido certificadas y menos del 1% de esas muestras corresponden a pesquerías, a productos de pesquerías que efectivamente no eran certificadas. Por lo tanto, eso es una garantía que nos da a nosotros como productores para llegar al mercado con productos que realmente ha sido certificado y que es lo que buscan finalmente los clientes, ¿no? Sí, efectivamente, Valeria. Bueno, por complementar lo que has dicho, para que un producto se pueda vender como MSC y identificado con la etiqueta de MSC, se tiene que haber certificado la pesquería con el estándar de certificación de pesquerías, pero toda la cadena de comercialización tiene que estar certificada con el estándar de trazabilidad. Y nosotros hacemos análisis rutinarios. En los últimos análisis que hicimos de miles de productos, el porcentaje de mislabeling o de mala identificación de los productos pues rondaba en torno al 0,4%, algo así, cuando es un mercado en el que es habitual ver un 20, un 30, en algunas especies un 40, un 50% de etiquetados erróneos, con lo cual es una garantía adicional. Sí, efectivamente. Valeria, yo quería hacerte otra pregunta porque, bueno, nosotros los procesos de MSC son muy transparentes y promueven la implicación de las distintas partes interesadas, incluidas ONGs, incluso empresas competidoras, porque uno de los pilares es la transparencia. Pensamos que cuanto más transparente un proceso sea, más robustos van a ser los resultados y más creíbles van a ser los resultados. Pero esto implica muchas veces que pues hay participación de ONGs que están en contra de una determinada práctica pesquera, que están en contra de una determinada industria, y que muchas veces, desde MSC incluso, pues siendo completamente honesto, pues hay reacciones violentas, incluso a veces hay, bueno, pues comunicados, notas de prensa, etc. Entonces, a mí me gustaría que nos contarais un poco vuestra experiencia, lo ha comentado Rodrigo antes. BirdLife International puso una objeción a esta pesquería por un tema de capturas incidentales de aves. Me gustaría saber cómo se resolvió esta objeción, porque, bueno, creo que es un proceso también muy interesante de escucha mutua, diría yo, y quería saber que nos lo contaras tú, si es posible. Sí, efectivamente, ese fue un proceso bien interesante y también para nosotros, porque en Chile no es muy común que exista una conversación y posibilidades de llegar a acuerdos entre los pesqueros y las ONGs principalmente. Me imagino que eso también pasa en España y en muchas partes del mundo, pero en Chile en particular estamos siempre con muchos problemas con las ONGs de cómo ven, digamos, la actividad pesquera. Y en este particular, BirdLife presentó una objeción respecto era de un asunto bien específico que tenía que ver con la captura incidental de aves marinas en la pesquería que se efectuaba con arrastre. Y ahí, existía mucha información o desinformación respecto de aquello. Nosotros, como decía, tuvimos que prepararnos para lograr la certificación y esa preparación incluyó abordar este aspecto de lo que era la mortalidad incidental de aves, mamíferos y también de la fauna acompañante, ¿no? Disminuir los descartes, etc. Y para eso, si bien todavía no había a lo mejor una normativa por parte de las autoridades que hayan establecido para la pesquería, sí ya se llevaba a cabo un proceso de disminución de esa mortalidad incidental porque las empresas
que nombré recientemente, Pescachile, Friosur y MDPES, ya habían incorporado dispositivos para ir disminuyendo esta mortalidad incidental. Y con ello, la toma de información, entre que se toma la información y que se publica, pasa un tiempo en Chile. Por lo tanto, la información que estaba disponible no era la más actualizada. Y eso nos ayudó, porque cuando nos sentamos a conversar con BirdLife en un proceso que también fue bastante largo y extenuante, tuvimos reuniones por lo menos una vez a la semana, le fuimos demostrando con información de que efectivamente los datos mostraban que había bajado la mortalidad incidental, y además adoptamos un compromiso de lograr que la Autoridad Pesquera de Chile sacara una norma específica donde obligaba a la utilización de dispositivos para evitar la captura incidental. Y en este proceso finalmente logramos llegar a un acuerdo que además íbamos a nosotros a mantener esta mortalidad, no subir la mortalidad que teníamos actualmente y obviamente irla disminuyendo a lo más que se pudiera, y eso logró que finalmente BirdLife retirara la objeción. O sea, ni siquiera tuvimos que llegar a un proceso más largo, sino que finalmente quedaron conformes con lo que nosotros les ofrecíamos, con lo que les demostramos, y retiraron la objeción. Eso fue un proceso bonito dentro de todo, porque nos muestra también la posibilidad que los pesqueros seamos capaces de sentarnos a conversar con las ONG. Fue bueno para nosotros. Sí, muchas gracias, Valeria. Yo creo que también es un aprendizaje para muchos de nosotros que estamos trabajando a veces en medio entre ONGs e industria. Creo que los objetivos, aunque a veces unos piensen que son muy distintos de los otros, creo que los objetivos son muy parecidos. Desde la industria nadie quiere tener capturas incidentales. La industria seria trabaja en serio para reducir estas capturas incidentales, y desde las ONGs no quieren hundir a la industria. Lo que quieren es proteger el medio ambiente, tener unos océanos saludables, y creo que esos puntos de encuentro son súper positivos, no fáciles de conseguir, y también, bueno, pues mi enhorabuena desde acá. Muchas gracias, Valeria. Quería hacer algunas preguntas a Fernando. Bueno, pues Fernando, tú con tantos años de experiencia, una pregunta así muy general. En Iberconsa, que sois una de las principales empresas del mundo comercializadoras de pescado, además de la comercialización, ¿por qué? ¿De dónde viene y cómo es vuestro compromiso con las pesquerías? ¿Cómo es vuestro compromiso con la sostenibilidad de las pesquerías? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, te puedo dar una pincelada, probablemente no tan exhaustiva como ha hecho Valeria, que se ve que domina su tema. La parte referente a Argentina la voy a dejar en manos de Pablo, que es la persona que está más encima de los proyectos que tenemos, de los FIPS que tenemos en Argentina, de langostino y ahora de merluza. Pero bajo el punto de vista del grupo Iberconsa, nosotros bueno, somos una armadora relativamente joven. Empezamos solamente hace aproximadamente 25 años a capturar por nuestros propios medios, y nos encontramos en aquel momento, como acabas de decir, yo llevo 22 años aquí. Cuando nos incorporamos, lo que nos encontramos es, bueno, pues lo que era el sector pesquero a nivel mundial a finales de los años 90, un poco un desorden absoluto, una política de tierra quemada en la mayoría de los caladeros, el inicio de las empresas mixtas, un poco, pero un desorden absoluto, y eso propiciaba, pues, obviamente, prácticas absolutamente destructivas y una sensación de cortoplacismo permanente, ¿no? Afortunadamente, Argentina, para empezar, a poco de, bueno, pues a principios del siglo XXI, empezó con su política de codificación de pesquerías, primero por la merluza. La parte científica tuvo mucho peso, y se tomaron decisiones muy buenas en cuanto a la responsabilidad y el manejo de las pesquerías de Argentina. Y nosotros, habiendo empezado en Argentina, posteriormente expandimos las actividades pesqueras hacia Namibia y Sudáfrica, y en la primera oportunidad que tuvimos de subirnos al carro de MSC fue, pues creo que fue a 2005-2006, cuando empezó nuestra actividad en Sudáfrica, y en ese momento estaba
MSC empezando o recién acababa de obtener la pesquería la certificación MSC. Para nosotros no tuvimos ninguna duda en aquel momento de que era el camino a seguir y obviamente, además de aplicar nuestras prácticas y nuestras convicciones de continuar con una práctica pesquera responsable, intentamos transmitir aquello a nuestros clientes, pero obviamente la aportación de MSC como sello de valor comercial y como sello de valor de sostenibilidad y de responsabilidad corporativa fue un plus. Y de hecho, nosotros empezamos, creo que nuestro primer cliente de producto MSC de Sudáfrica fue Lidl de España y fue un comienzo prometedor. Todo el mundo enarcaba las cejas, se sorprendía qué hace Iberconsa, qué hace Lidl con aquel producto. Bueno, pues hoy estamos con Lidl en todo el mundo con la merluza o en muchas partes del mundo y todos los retailers de España y de Portugal y de muchas partes de Europa están siguiendo esa estela, ¿no? Con lo que se demuestra, primero, que no era una política solo de fachada, sino que es una política que da resultados, lo creas o no, a nivel consumidor sí está dando resultados. Y a nivel corporativo, a nivel empresa, nosotros hemos intentado llevar esa forma de trabajar a diferentes escaladeros donde estamos. En Namibia hemos sido parte del proceso primero del FIP y luego del proceso del grupo de presión, por decirlo así, porque como ya sabes, o lo sabéis los que estáis en empresas mixtas o trabajando fuera de España, en muchas ocasiones los gobiernos o los ministerios consideran casi un atentado a su soberanía que venga una organización tercera a decirle cómo y cómo qué y qué es lo que tiene y este es el estándar y si no te gusta, no. Pero bueno, se han logrado superar las barreras. Namibia desde noviembre tiene su certificación MSC y ahí estamos en Argentina poniéndolo todo en el asador. Buen término llevado efectivamente al toque culinario argentino y, como os decía, para nosotros es una política que es un pilar de nuestra actuación, tanto desde la parte pesquera como de la parte comercial. Creemos que todo el que nos pide MSC nos demuestra un interés adicional y un ver más allá del precio o solamente del propio producto, sino que consideramos que cualquier cliente que hoy esté buscando en el retail un producto MSC, creemos que es un proyecto a largo plazo y esos son los que nos gustan. Y nosotros intentamos promover allá donde estamos pues, las políticas de pesca responsable, las políticas de mejoras de pesquerías y, consecuentemente, las certificaciones, sean las que sean, en este caso en MSC, y es así como estamos. Gracias, Fernando. Yo, mira, añadir a esto que comentabas por ejemplo, la pesquería de Sudáfrica, que empezasteis hace muchos años. Bueno, además de todo el valor que vosotros le habéis dado y que a vosotros os ha dado y toda la parte de responsabilidad social y de sí, responsabilidad social, etcétera, esa pesquería en sí mismo ha reducido un 99% las capturas incidentales de albatros desde que comenzó sus trabajos para poder certificarse con MSC y ha recibido premios internacionales. Es decir, que además de todo lo que aporta a nivel comercial, está aportando que se está pescando mucho mejor, que se está teniendo mucho menos impacto en el agua y que se están haciendo las cosas muy bien. Y lo que comentabas también... Sí. Tú sabes que en la pesquería de merluza en Sudáfrica, la que está certificada es la pesquería de arrastre. Pesquería Efectivamente. No lo está. Y uno de los principales impedimentos que tuvo al principio es que los palanderos, bueno, se vendía mucho pescado fresco en España, el pescado fresco es un mercado un poco más, digamos, asilvestrado, perdón, o lo era en su momento. Yo creo que ahora mismo no se entiende ninguna pesquería de merluza en el mundo, sea para venta de fresco o de congelado, en la que no haya como mínimo una intención de llegar a tener un FIP en un estado avanzado. Me consta que la Asociación de Online en Sudáfrica está dando pasos para certificarse, con lo cual, bueno, seguramente esa mejora en el bycatch o en la pesca incidental de aves marinas o de cualquier otro mamífero marino, pues obviamente mejorará y continuará. Sí, también me llamaba mucho la atención lo que decías
que a veces no somos conscientes, pero el que en cualquier país te venga un tercero a auditarte, a preguntarte cosas. Yo esta mañana he estado en una conversación, una pesquería del Índico, en una conversación con las autoridades de Seychelles, y los auditores estaban a las autoridades de Seychelles preguntándoles: a ver, ¿tú cómo haces los procesos de consulta con la gente? ¿Qué les respondes? ¿Tienes en cuenta lo que les dicen, lo que no les dicen? Es decir, que el listón es muy alto y que el hecho de que, bueno, pues que las administraciones también tienen que estar abiertas a críticas, a que su actuación sea pública y transparente, y eso es muy difícil en muchos sitios. O sea, que no es un camino de rosas. Entiendo que vosotros también habéis vivido muchos de estos problemas en estos últimos años, y bueno, pues también quería un poco que nos comentaras algunos de esos problemas que habéis vivido o qué desafíos de cara a futuro veis para poder avanzar con algunas pesquerías en una forma de trabajo quizás mejor o más sostenible. Bueno, ya sabes que normalmente yo no voy a opinar de política, pero sí como administrado, los administrados sufrimos de forma permanente los excesos de la administración, y sobre todo es obvio que la administración pesquera muchas veces o tradicionalmente se ha movido un poco por derroteros distintos a los que deseaba seguir o por donde veía la industria que debía ir la política pesquera. Yo diría que en los últimos 10 años han confluido bastante los caminos. Te digo, en los países donde nosotros estamos, especialmente en Argentina, la administración pesquera es absolutamente colaboradora. Muchas veces está un poco lejos de la realidad, pero por puro contacto con el día a día, porque estamos en un sector extremadamente dinámico, que cambia todos los días. También hay mucho, hasta cierto punto, populismo. Yo estaba viendo comentar a Valeria sobre las pescas incidentales, de las ONGs y tal. Me venía a la cabeza un comentario que hizo una diputada del Parlamento, creo que de Santa Cruz, ¿no, Pablo? Fue. De Chubut, sí, que dijo que iban a reducir los bycatches de los jiggers de calamar. Pues, igual pensé que era... Porque los jiggers solo pescan calamar. No, vamos a meter los bycatches de calamar y los vamos a congelar y tal. ¿No? Pues posiblemente. Es un buen resultado. Sí, la realidad es que muchas veces hay un deseo desde la administración de mostrar más de lo que realmente se puede hacer o de exigir más de lo que realmente se puede hacer, y nadie mejor que los administrados, como decía, como que la industria conoce realmente los límites de las pesquerías y los límites de su propia capacidad industrial, ¿no? Entonces, en el momento en que confluyen ambos intereses y además eso acompaña pues, con una política a largo plazo de la administración. No podemos tener administraciones en ningún país del mundo donde entre un nuevo partido o un nuevo gobierno y te cambien las políticas pesqueras. Un día te permiten esto, mañana no, al día siguiente se prohíbe un área. Eso es muy complicado. Nosotros allá donde estamos intentamos con todos los medios a nuestro alcance que se fijen políticas pesqueras muy a largo plazo. Y esto son políticas de país. Si tú decides que la pesca de la merluza es un producto, una pesquería, una industria estratégica que debe generar valor en tu país, pues debes poner obviamente una política de cuotificación o de reproceso industrial, un cierto apoyo económico a las empresas que están ahí, y eso es lo único que nosotros buscamos. Luego, obviamente, eso es un paisaje, digamos, ideal, que no se cumple en todas partes, pero, insisto, luego cuando Pablo os comente sobre nuestra experiencia con el feed de langostino, para empezar, veréis cómo muchas veces tenemos todos una ansia enorme por llegar a un sitio, pero se te para en el momento más inexplicado o más inesperado, pues por pequeños guijarros que están en el engranaje de la administración y que no eres capaz literalmente de hacer absolutamente nada. Pues bueno, ya que lo has mencionado, Pablo, me gustaría que nos contaras un poco, bueno, cuáles son las pesquerías con las que Iberconsa está más implicada en Argentina. Fernando ha comentado el langostino, el salmón rojo. Bueno, en Argentina, digamos, somos
te diría, los principales pescadores de merluza, langostino o gambón, como le dicen en España, y también en el último tiempo hemos crecido mucho también en la pota argentina, ¿no? Con respecto a los FIP, nosotros, digamos, lo que es la captura del gambón argentino, desde 2006 a 2013 sufrió casi pasar de 50.000 toneladas a casi 100.000 toneladas de captura. Esto hizo, digamos, ver que de repente había que ir, digamos, lo hablamos con colegas, con distintos productores, y un poco la idea de ir metiéndonos en el tema de sustentabilidad. Independientemente que, digamos, teníamos alguna demanda, algún pedido de algunos clientes particulares, esta idea la comenzamos centralmente con un par de otros productores. Teníamos claro que para poder conseguir una certificación era importante dar participación a la mayor cantidad de actores dentro del programa. Y estuvimos evaluando, hay que entender que acá en Argentina nosotros tenemos, si bien es el langostino argentino, se pesca en el mar argentino, nosotros tenemos dos jurisdicciones. Tenemos una jurisdicción que es, digamos, costera, por así decir, que corresponde a las provincias, y un área nacional a partir de las 18 millas. Entonces, lo que planteamos en principio, ya te digo, con el grupo inicial, fue decir, bueno, vamos a trabajar con el langostino costero, que de repente es fijarlo más al puerto de Rawson, que se trabajaba con una flota artesanal, que tenía unos niveles de descarga continua en los últimos años, y iba creciendo incluso, que tenía un nivel de bycatch realmente muy bajo, y realmente nos esperanzábamos un poco con eso, ¿no? La cuestión que se comenzó un poco con este programa, y en forma automática muchos de los otros productores empezaron a querer participar, pero justamente para tratar de delimitarlo lo hicimos estrictamente este primer programa, que dijimos que era un onshore langostino costero, por así decir, y lo fijamos centralmente para las compañías que están en la zona de Rawson, Puerto Madryn, cercano a la zona de descarga. Después de eso, claro, con este interés general, un poco junto con Sede Pesca, que fue la ONG que nos ayudó un poco, nos está ayudando en estos procesos, comenzamos otro FIP, ya para el langostino, digamos, de aguas nacionales, ¿no? La verdad que nosotros teníamos una esperanza puesta de que realmente, por lo que te decíamos, o sea, un poco a nivel inicial, tanto a nivel capturas, a nivel estado del stock, a nivel impacto en los fondos, a nivel, o sea, todos los principios en general teníamos muy buenos scores, y realmente estábamos relativamente tranquilos. Por ahí por el 2019 pedimos un pre-assessment a una consultora, digamos, a una certificadora. Ahí decidimos, en 2014 ahí decidimos un poco arrancar el programa, ¿no? Hicimos una primera parte armamos un pequeño programa propio, privado, de investigadores, de observadores a bordo, que hicimos un acuerdo con la Universidad de la Patagonia, y toda la gente que se subía a los barcos. Bueno, nosotros armamos un pequeño programa de observadores a bordo, que se iban subiendo a distintos buques que trabajaban con las distintas compañías que éramos parte del grupo cliente. Los datos fueron, digamos, realmente nos revelaron lo que ya sabíamos, básicamente, porque uno sabe en los barcos el nivel de descarte. Se fijaron una serie de ideas para plantear, centralmente sobre el final de la temporada. Se aumentaba un poco más la presencia de bycatch, centralmente de merluza.
pero con porcentajes realmente bajos, o sea, estamos hablando comparado con otras pesquerías de capaz llegar a un 5% de bycatch, y en ese momento, bueno, se planteó, ahí empezó la verdadera lucha, porque realmente si a mí me preguntaban hace unos años atrás, esto para mí ya estaba certificado hace rato largo. Pero nos empezamos a encontrar con los problemas con la administración. En principio tuvimos que congeniar hay que entender que acá tenemos un poco dos jurisdicciones y de alguna forma encontrar un acercamiento entre las autoridades nacionales y las autoridades provinciales. Y una segunda etapa que, digamos, con el cambio nuevamente de gobierno, las nuevas autoridades, si bien demuestran dicen que les interesa el programa y que están para apoyarnos, tienen que tomar determinadas, digamos, con la gestión anterior habíamos logrado aparte establecer un programa, un pequeño plan, no programa, un plan de manejo, que por lo menos establecía condiciones mínimas de apertura y cierre. Muchas de esas cosas antiguamente se hacían un poco empíricamente, básicamente. Y por lo menos armamos una resolución, que ahora no me acuerdo el número, en conjunto, y que establecía una determinada cantidad mínima por la cual se debería comenzar a pescar y un determinado nivel de esfuerzo para hacer el cierre. Y generalmente asociado también a los aumentos de bycatch. Ahí realmente nosotros estábamos bastante satisfechos. Tuvimos la mala suerte que, contratamos a una certificadora que no voy a compartir el nombre, que se demoraron... Luego nos dices quién es, después en privado nos dices quién es. Como 9 meses en presentar la información. El informe realmente había muchos puntos que nosotros había un desacuerdo absoluto, y realmente casi diría que fue bastante lastimoso el trabajo por ser educado. Y bueno, eso la verdad que nos demoró y nos frenó muchísimo. En el medio tuvimos un cambio de gobierno aquí para el gobierno provincial, y un poco como dice Fernando, lamentablemente la línea no siempre se continúa. Y ahora estamos en lo que es el proyecto a nivel, digamos, provincial, por así decir, el FIP del onshore, un poco frenados porque hay una serie de cuestiones que se tienen que llevar adelante, sobre todo para la apertura y cierre, que si bien se hicieron, no se identifican como tal, no se registran como tal. Si bien se hizo una pequeña prospección, eso no se lo enmarcó dentro de la resolución. Bueno, cuestiones, yo te diría, un poco más técnicas, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Pablo, yo antes de continuar, sí que quería hacerte como una pregunta muy específica. A ver, en estos momentos, estos procesos son siempre muy difíciles en todos los lados y más para pesquerías grandes, con muchos actores implicados, pero ¿cuál sería, en tu opinión, el próximo paso o los próximos pasos para avanzar? ¿Y quién más? Porque yo entiendo que vosotros estáis empujando esto, pero ¿quién más qué otros actores deberían implicarse? No sé si otros actores de comercialización para tener más presión, no sé si hacer reuniones en conjunto entre toda la comercialización. Justamente una de las acciones que estamos ahora armando un poco en conjunto y un poco de la mano de los clientes y de distintas organizaciones es tratando de comunicar esto, ya subir digamos, a nivel de gobernación directamente, un planteo directo al gobernador para tratar de que haya una bajada de línea directamente a la gente. O sea, básicamente, por ejemplo, hay un programa de observadores a bordo de la provincia que no publica sus datos, y se han ofendido porque nosotros tenemos nuestro propio programa de observadores. Cuando le dijimos, pues fantástico, sí, es muy sencillo, podemos sumar el programa de ustedes al nuestro o, en fin, plantear distintos esquemas o incluso contribuir económicamente, ayudar económicamente para que el programa de observadores a bordo de la provincia
funcionara. Bueno, hay algunos detalles que bueno, son un poco, digamos, de nuestra cotidianeidad, y que son los que están de alguna manera, tenemos un poco ahora frenado. Ya te digo, el cambio de autoridades es relativamente nuevo, por así decir, pero bueno, eso nos ha generado un freno importante, y digamos, estamos ahora a la labor de tratar de torcer un poco la voluntad. Es otra vez, ya te digo, a niveles generales, en todos los principios hay puntos para trabajar, pero en términos generales, digamos, la pesquería, o yo la comparo o la veo con cualquier otra pesquería del mundo, de otros países, de otras especies, y realmente es una verdadera lástima que todavía no tengamos esa certificación. Sí. Bueno, nosotros desde aquí también nuestro reconocimiento por el trabajo duro que estáis llevando a cabo ahí en estos procesos de mejora, que nunca son fáciles, y también sabemos que entre el público hay otra gente y otros agentes que están implicados en estos temas, y también pues un llamamiento a colaborar, a sumar en lo que se pueda para intentar avanzar el proceso. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Me gustaría hacer dos intervenciones más rápidas, cortitas, una Rodrigo y otra Valeria. Quizás, Rodrigo, en tu presentación has cubierto muy bien, y muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Solo un comentario más, sí, que no, sí, adelante. Lo comentó Fernando, un poco el tema de que estamos comenzando nosotros ahora un FIP con las otras dos colegas armadores, los principales armadores de Argentina, y estamos comenzando un programa de FIP para la merluza argentina, de congelado a bordo. Simplemente era eso. Este es el tercer proyecto que estamos encarando desde la compañía. Es muy nuevo, podemos decir, y estamos recién terminando de armar el plan de acción y demás. Era eso, solo ese comentario. Sí, gracias, Pablo. Sí, pues muchas gracias por comentarlo. También Rodrigo en su día me había hablado de este proyecto. Ojalá que avance bien, ojalá que llegue a buen puerto, y bueno, nosotros también en lo que podamos colaborar desde nuestra posición, pues ahí estaremos también. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo, bueno, por continuar y ya consumir estos últimos minutos que se nos van de las manos, tu presentación ha sido como muy interesante, una visión muy general. Yo solo quería hacerte una pregunta, porque estamos fuera de tiempo, y es pues curiosidad. En relación a la pesquería de anchoveta, tú lo has dicho, es la pesquería más grande del mundo, y sí que me gustaría saber y que comentaras aquí pues en qué estado de avance está su FIP y qué se espera de esta pesquería para el futuro, porque bueno, siendo una pesquería tan grande, pues puede tener un impacto muy grande. Sí, podría tener un impacto grande. Yo creo que estuvo bien cubierto eso en términos de decir que han hecho un trabajo sistemático para avanzar hacia la certificación MSC. Mi percepción también es que es un trabajo serio, básicamente en la toma de la decisión, que en el fondo no significa solamente alcanzar y certificarse ahora, sino que responsablemente también ser capaz de mantener la certificación. Y eso significa que la pesquería no tiene fecha, ha anunciado, tal como lo puso en la presentación, ha anunciado en varias ocasiones, desde el año pasado, y principalmente desde el año pasado, públicamente, que está intencionado en certificarse de MSC, pero creo que están tomando una decisión sabia en términos de decir, el momento adecuado es cuando estemos preparados para hacerlo. Y creo que eso también es una señal, es una buena señal para todos. No se trata solo de entrar, sino que también de permanecer en el tiempo. Eso. Pues muchas gracias por esa información, Rodrigo. Veremos en los próximos meses o en los próximos tiempos qué pasa con esta pesquería tan grande. Y bueno, también lo va a recordar creo que Laura al final, pero comentar que mañana tenemos la sesión de comunicación y de marketing, y aunque estamos en la sesión de pesquerías, pues aprovechando que os tenemos por aquí, pues a Valeria me gustaría preguntarle en relación a, bueno, pues al marketing o a vuestras campañas de comunicación, de comercialización, ¿qué ha supuesto el hecho de estar certificados para vosotros? Mira, ha sido una gran ayuda, porque efectivamente aquí se ha nombrado varias veces el nombre merluza, y para nosotros ha sido todo un desafío
lograr diferenciar la merluza que se vende en España, ¿no? La que viene de Chile, que es la merluza austral Chile. Y por eso hace un par de años ya empezamos con una campaña de posicionamiento en el mercado donde Merluza Austral Chile es la marca reconocida y que se vende a través, veo que está ahí entre los participantes Luis Suárez, que es el CEO de Europacífico, que es el que recibe toda la producción de nuestra merluza de Chile. Y el hecho de haber tenido la certificación le agregó valor a la campaña de una manera en que nosotros no pensamos que era tan importante, porque efectivamente hasta hace muy poco el tener el sello de MSC no era un gran requisito en el mercado español, pero empezó a meterse muy profundamente y eso agregó a la campaña de marketing de nosotros un plus que nosotros la verdad es que no lo habíamos percibido. Ha sido muy bueno para nosotros y bueno, evidentemente el mantener el sello nos va a ayudar en los próximos años también en que tenemos que seguir con el posicionamiento, más aún ahora que con la pandemia ha ido cambiando todo un poco el esquema de comercialización. Pues muchas gracias, Valeria, por esas palabras finales. Desde aquí, desde nuestra oficina, trabajamos intensamente para que eso suceda y trabajamos intensamente para que los consumidores reconozcan el sello azul, para que entiendan mejor que una pesca sostenible existe, para que entiendan que si compran con productos de MSC están comprando en pesquerías bien gestionadas y sostenibles. Para eso trabajamos. Así que bueno, yo nada, para terminar, antes de dar paso a Laura, quería agradecer especialmente pues, a Pablo, a Fernando, a Rodrigo, a Valeria, a Julio y hasta aquí ha llegado, son las 5:30. Muchísimas gracias a todos. Todo tuyo, Laura. Gracias, Alberto, y gracias a todos y a Valeria por participar en este panel. Ha sido interesantísimo. También en las sesiones previas hemos visto ejemplos de cómo las pesquerías en España están haciendo un magnífico trabajo, incluso en este periodo que estamos viviendo tan complicado. También cómo están trabajando en las condiciones. Hemos visto los ejemplos en el Mediterráneo de cómo el proyecto Medfish está contribuyendo a revertir la sobrepesca y cómo se están poniendo en común esas buenas prácticas. Y también pues, me ha parecido interesantísimo todos los datos que ha aportado Rodrigo, que nos pueden ayudar a entender la dimensión de Latinoamérica, América Latina y Caribe, que como bueno, pues bien nos has mostrado, pues tiene una enorme diversidad y riqueza, y felicitar a todo el equipo de MSC por estos avances tan impresionantes que estáis teniendo. También me he quedado con algunas ideas, como es, bueno, en el caso del ejemplo de Valeria, que ha puesto con la merluza austral, cómo el programa MSC os ha ayudado a generar conversación con las ONGs, también que algunas cuestiones hayan acabado en legislación, me parece que es un impacto muy positivo, y la parte de valor comercial que has explicado al final, que nosotros también lo notamos, ¿no? Que cada vez el sello MSC es pues un valor más importante a la hora de posicionarse en los mercados, y eso está ocurriendo también ya en España y en Portugal. Agradezco muchísimo a Fernando todo lo que nos ha comentado, porque Iberconsa realmente es un pionero, es de las primeras empresas que empezó a trabajar con MSC, las primeras empresas españolas. Ni siquiera teníamos oficina en los años que vosotros empezasteis a involucraros en Sudáfrica. Y bueno, pues toda esa apuesta que tenéis por el largo plazo, creemos que es la mentalidad que hay que tener, y vosotros habéis impulsado que, bueno, junto con Líder al inicio, pero luego con otras muchas empresas, que haya más oferta de pescado con el sello MSC en España y cada vez más en otros países. Se ha puesto de manifiesto también, como lo que ha comentado Pablo al final, la complejidad no del programa MSC, que es complejo, pero de todos los actores que se tienen que poner de acuerdo y que tienen que unir fuerzas para que una certificación salga adelante. Es muy buena noticia que ya estéis formalmente en este FIP de la merluza. Y bueno, pues aquí estamos el equipo de MSC España, el equipo de Rodrigo, que es bueno, quien lidera la parte de pesquerías en la parte de América del Cono Sur. Y todo lo que os podamos apoyar, pues estaremos encantados de poder apoyar en este trabajo. Como ha comentado Alberto, tenemos una encuesta en el chat que os agradecemos mucho a los participantes que rellenéis, y mañana acaba el encuentro con una sesión específica de comunicación que será de 10 a 11:30 de la mañana,
En esta sesión lo que vamos a hablar es presentar los impactos de la Semana Mares para Siempre, que es una campaña de comunicación que hemos hecho en febrero en España. También vamos a hablar del programa de educación, que es un programa que ahora mismo es una parte prioritaria de nuestro trabajo, educación en colegios, y vamos a presentar cuál es la estrategia de comunicación en España y también bueno, vamos a resolver todas las dudas que tengáis sobre la pesca sostenible, sobre cómo trabaja MSC. Y luego habrá una sesión última en la que vamos a tener a una periodista de la revista Ballena Blanca que nos va a hablar de cómo comunicar en sostenibilidad, pero desde un enfoque de rigor, que genere confianza, sin caer en, bueno, esta palabra que ahora se oye tanto, ¿no? Como es el greenwashing, sino realmente hacer una comunicación que sea pues, relevante y que sea acorde con las acciones que estamos tomando. Y creemos que eso puede ser pues, de mucho interés también para vosotros y vosotras. Y bueno, pues gracias, que tengáis muy buen tarde, día, y esperamos que haya sido interesante. Gracias a todos. Gracias Laura, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Buen día. Gracias. Un Adiós. saludo. Muchas gracias. Adiós. Un saludo. Adiós.